Ya para terminar la tanda de videos, vamos a hacer la autenticación de un cliente CentOS en nuestro servidor CentOS 7. Primero vamos a verificar que el nombre de nuestro servidor esté configurado correctamente, porque vamos a hacerlo con cifrado, generando unos certificados para que los firme con el hostname, con el nombre del hostname. Aquí vemos que nuestro hostname es localhost, vamos a cambiarlo por el hostname de nuestro servidor, que va a ser el daeldi.com. Para cuando creemos el certificado, el nombre automático que él nos lo va a dar va a ser el nombre del hostname. Ya que tenemos nuestro nombre de hostname configurado, vamos a configurar el puerto. Bueno, revisamos qué puertos está escuchando el servicio del servidor ELDA, que es el 389, y el TLC, que es el seguro, el cifrado, va a ser el 636. En este momento no lo tenemos, no tenemos habilitado el 636. Aquí vemos que solamente está escuchando con el ELDA, no con el ELDA S. Para configurarlo debemos editar el archivo etc/sysconfig/slat, y en la URL vamos a seleccionar que deseamos slat s en nuestro servidor. Salvamos y al reiniciar el servicio ya nos debe aparecer que se puede estar escuchando en el puerto 636. Aquí vemos ya está el 636 habilitado y que efectivamente nuestro ELDA S sí está escuchando. Debemos darle permiso para que las conexiones de los clientes se puedan conectar a ese puerto. Tenemos que editar el firewall, el iptables, y agregarle sección al puerto 636 para que acepte las peticiones. Aplicamos los cambios en el iptables. Lo siguiente será crear el certificado. Como ya lo habíamos creado antes, vamos a eliminar los certificados que teníamos creados en la carpeta OpenELDA-Certs. Borramos todos los archivos que hay ahí y también un archivo que él crea que empieza por punto, un archivo oculto. Borramos los archivos ocultos y ahora sí ejecutamos el script que nos crea la base de datos de certificados. El script se encuentra en ucr libs openelda create cert-db. Creamos las bases de datos y después creamos un certificado con el script generar server cert, que se encuentra también en ucr libs openelda. Esto nos crea el certificado. Si queremos mirar el nombre con el que quedó cada nuestro certificado, podemos utilizar la aplicación serutil. En el suite de listado decimos que en la D es la base de datos. La base de datos se encuentra en esta carpeta, el directorio de la base de datos, y el nombre de certificado se llama OpenELDA. Si queremos mirar cuáles son los certificados que tenemos, simplemente lo ejecutamos con el listado. Ahí nos aparece que tenemos este certificado generado, que fue el que nos generó automáticamente el script. Y si queremos mirar el nombre de ese certificado, el CN, Command Name, vemos que quedó mal nombrado. Para poder corregir esto, tenemos que editar el archivo host. Los certificados que hemos creado vamos a borrarlos nuevamente y a volverlos a generar. Ahora sí nos quedó con el nombre de nuestro servidor correcto. Ya que lo tenemos creado, vamos a exportar ese certificado
a un formato ASCII. Con ser útil, listado nuevamente, el nombre del certificado es el mismo, con la opción A para que sea ASCII. Y ese certificado lo vamos a guardar en este archivo. Verificamos que si haya quedado creado. Ahí está creado nuestro certificado en formato ASCII. Y ya podemos ir al cliente a configurar el cliente para poder copiarle ese certificado. En el cliente tenemos que tener instalado los paquetes OpenELDA, Clients y NSELDA. Aquí en este cliente ya lo tenemos instalado. Vemos que los paquetes ya se encuentran instalados y vamos a crear el directorio que es el por defecto donde van a estar guardados los certificados, que va a ser etc OpenELDA kcers. Lo creamos. En el caso de que ya estuviera creado y de pronto hubiera alguna base de datos ahí, borramos lo que existiera ahí y vamos a ejecutar el comando autconfig dui. Este comando nos permite configurar el cliente ELDA. Esta opción la dejamos por defecto, que vamos a utilizar autenticación ELDA. Simplemente aquí siguiente, y esta parte le decimos que vamos a utilizar TLS, que nuestro servidor es eldaeldi.com, pero S porque es cifrado, y que el dominio, el DN, el nombre designado es eldi.com, y aceptamos. Nos sale la advertencia de que nuestros certificados deben de estar en la carpeta kcer y aceptamos. Si queremos verificar que si hayan quedado bien configurados los archivos eldaconf, vamos a la ruta, entonces OpenELDA eldaconf, y vemos que efectivamente la carpeta de certificados es esta, que la URI es el cifrado, o sea que voy a utilizar el puerto 636 y que la base sí quedó correcta. Otro archivo de configuración que podemos revisar es el nslcd-conf, en el cual también queda la URI, vemos que sí concuerda, la base, vemos que concuerda, y por último la carpeta de los certificados, vemos que concuerda y que vamos a utilizar TLS. Ya que tenemos entonces lista esa carpeta de los certificados, regresamos al servidor y copiamos el certificado que creamos en formato ASCII, lo copiamos al cliente. El comando de cp es para copiar por SSH el nombre del archivo que deseamos copiar y la ruta completa del cliente. Nuestro cliente, vamos a ingresar con el usuario root, la IP del cliente es esta, vamos a copiar el archivo en la carpeta kcers. Se lo copió, vamos al cliente y verificamos. Ahí está nuestro certificado. Ahora lo que tenemos que hacer es generar una base de datos con ese certificado. Vamos a crear una base de datos de certificados que él puede utilizar. Con ser útil decimos el directorio de la base de datos va a ser kcer, vamos a agregar ese certificado a la base de datos, el nombre del certificado que fue con el que lo creamos, la autoridad del certificado que es en formato ASCII y que el archivo de entrada va a ser el archivo que colocamos. Con esto ya nos tiene que haber creado nuestra base de datos. Vemos que aquí queda la base de datos. Si quisiéramos hacer una prueba de que esté funcionando bien la conexión, podríamos hacer una búsqueda. La -d es para el debug, vamos a decirle debug 1, X para simple autenticación, W para que nos solicite password. El usuario con el que nos vamos a conectar es el usuario manager, o sea el usuario root de la base de datos, y vamos a conectarnos por
la S, o sea, por el cifrado, y el nombre del servidor. Si nos aparece este error, es porque está bien. Ahora sí podemos utilizar la autenticación con uno de los usuarios de nuestro servidor ELDA. Vamos a escoger a Pedro Pérez, uno de los usuarios que ya habíamos creado. En este momento no nos coge los cambios, vamos a reiniciar las dos máquinas, tanto el servidor como el cliente. Bueno, luego de reiniciar la máquina y volver a habilitar el puerto 636 en el servidor, ya podemos iniciar no con su menú, sino con el nombre del usuario, y ya nos conecta a nuestro servidor ELDA. Nos sale un error de que el grupo no existe, es porque este usuario lo creamos con un grupo 200 y ese grupo no existe. Pues vemos entonces que estamos en el usuario Pedro Pérez, que en realidad no existe en nuestro cliente. Para comprobar podemos verificar nuestro etc passwd, donde están todos los usuarios y no aparece en los últimos creados, lo cual nos deja que sí está autenticándose correctamente con nuestro servidor ELDA.